Ya. Eh, Buenas, soy Nicolás. ¿Solo un nombre? Soy Nicolás, tengo 21 años, estoy en cuarto ciclo de la carrera de comunicación y esta es mi primera carrera que estoy estudiando y actualmente no estoy trabajando, pero aspiro a conseguir algo ya relacionado con mi carrera. Perfecto, Nicolás. Entonces hacemos la primera pregunta de cajón y es si es que te consideras una persona crítica. ¿Y por qué? La verdad es que definirme como una persona crítica no estaría seguro, porque yo siempre he sabido que tengo bastantes vacíos en temas de cultura, en temas de historia, y entonces como son temas que yo desconozco, pero que otros compañeros conocen bastante, entonces yo no puedo emitir una opinión sobre algo que no conozco o un criterio sobre algo que no conozco. Entonces yo creería que al menos en esas cosas que yo desconozco, yo considero que no soy crítico porque todavía me falta bastante conocimiento para poder llegar a ser alguien crítico de verdad. Tal vez podría decirse que soy crítico en el sentido de las pocas cosas que conozco o que me apasionan, porque investigo bastante sobre ellas e investigo sobre cómo tratar de aprender un poco más sobre eso. Tal vez podría decirse que en esos temas que son la cocina, política, un poco, tampoco me atrevo a meterme mucho ahí porque no estoy al tanto de eso, pero sí me gusta escuchar para aprender un poco más, porque al fin y al cabo creo que todos deberíamos conocer de política para tratar de que en elecciones o cuando haya mandatarios saber qué tipo de políticas están practicando contra nosotros o a favor de nosotros. Por eso me interesa la política, pero tampoco considero que sea crítico de la misma porque recién estoy adentrándome en la política. Entonces yo creo que podrían llegar a considerarme una persona crítica en ciertos temas, pero yo no me considero todavía un crítico de ningún tema en específico. Y redondeando esta idea, entonces, ¿qué características esenciales crees tú que necesita una persona para considerarse una persona crítica? Una persona crítica primero tendría que tener conocimientos amplios sobre diversos temas, pero no solo en el sentido de un conocimiento que sea de pasada y ya. Tendría que ser alguien que profundice en esos temas, que se llene de esta información sobre los temas para poder omitir distintas opiniones. Si es sobre cine, ver diferentes películas, conocer a los autores, conocer los estilos, conocer la historia del cine para poder emitir un juicio sobre las películas que vayan a salir, sobre películas de culto, y si es sobre los libros también debería ser alguien que haya leído mucho, que haya consultado tal vez a filósofos o tal vez a escritores dentro del mundo de la escritura que son, digamos, los padres de la escritura, como Shakespeare, por decir alguien, porque la verdad yo tampoco no conozco mucho sobre el tema. Entonces yo creo que la base de todo es el conocimiento, o como podríamos decirle la información sobre los temas. Y de ahí otro aspecto sería una persona que hable, que tenga esa fuerza para hablar y emitir opiniones, pero sobre todo defender su opinión, siempre y cuando tenga los argumentos necesarios. Por eso es que una persona crítica necesita conocimiento para poder formar un argumento para mantener qué es lo que él cree. Porque si es solo una persona que emite juicios sin saber, entonces no es una persona crítica, es solo un criticón. Excelente. ¿Crees que el lector crítico tiene alguna característica adicional a las que has nombrado? Yo creo que alguna característica que tengan es el hecho de poder dejar que las personas les recomienden cosas. A veces
las personas que se vuelven críticos se enfocan mucho en un tema y solo se anclan en su pensamiento y no dejan que otras personas que les recomienden algo, que les sugieran, no lo aceptan. En cambio, yo creo que las personas que leen bastante, que son lectores críticos, dejan que las demás personas les recomiendan algún libro que les pueda hacer cambiar su forma de pensar. En cambio, digamos que directores que por más que les digan que esta fórmula no funciona o que esta fórmula ya está obsoleta, él va a morir por el egocentrismo tal vez, o porque piensan que es lo único que lo que hacen ellos vale, entonces no se dejan sugerir por otras personas, cosa que los lectores sí, todos los tiempos están recomendando libros, leyendo críticas de otros lectores, que precisamente, digamos, ellos leen un libro y ellos le tienen una muy buena opinión, pero leen a otro crítico que ellos siguen sobre ese mismo libro y resulta que el crítico aplaude tal vez ciertas cosas o directamente no le gusta lo que a ellos les gustó. Entonces, ese debate que se forma entre los distintos grupos de lectores, porque ese es otro que actualmente la lectura ya se ha potenciado más, existen bastantes foros, páginas, influencers sobre lectura, entonces pueden ver los diferentes puntos de vista y aceptarlos, que es lo más importante, que acepten que la realidad que ellos perciben sobre los libros o sobre el mundo en general también puede cambiar dependiendo de la época o dependiendo del pensamiento de otra persona. Y si tuviéramos que buscar así como características puntuales de ese lector crítico, ¿cuáles serían? Creo que no estoy seguro, diría que tal vez el debate, que están abiertos al debate, que están abiertos a ellos mismos recibir críticas sobre lo que han leído, porque si has escuchado que, digamos, a un lector crítico recomienda un libro y alguien les dice, no, ese libro es aburrido, y entonces ellos no los contraatacan con comentarios negativos, no, que eres un inculto, que cómo vas a decir que este libro es aburrido, pero simplemente se quedan callados y dicen, bueno, entonces te recomiendo este otro. ¿Te consideras un lector crítico? No, yo no me considero un lector crítico porque, como ya lo mencioné antes, yo desconozco sobre varias lecturas de culto, por decirlo así, y si fuera crítico sobre alguna lectura no podría dar ninguna opinión ni ninguna crítica, porque básicamente porque no la he leído, y entonces como no la he leído, yo pienso que sería muy malo de mi parte dar una opinión sobre algo que ni siquiera sé qué es. No sé si la pregunta que está suficientemente bien formulada para que tú puedas contestar en función de lo que está preguntando. Cuando tú lees algo, ¿verdad? Hay una capacidad para hacer una crítica de lo que estamos leyendo. A eso se refiere, no sé si se entendió. Sí, no, tal vez no se entendió, ¿verdad? Entonces tengo que aclarar esa pregunta para saber cómo ser un lector capaz de criticar lo que lee, o sea, hacer una evaluación de lo que lee. ¿Cómo serlo? ¿Te consideras un crítico? Voy a plantearla de una vez gracias a ti yo la puedo replantear, mira, y te agradezco. ¿Te consideras una persona que evalúa, ¿verdad? Que evalúa lo que lee, o sea, no que repite lo que lee, no que reproduce, sino que se hace un juicio sobre lo que lee? Eso no se entiende así en la pregunta como te la planteo, no se es que así. Como una persona, lectura crítica, como un lector crítico, o sea, yo lo entendía como alguien más que tiene amplio conocimiento, que ha leído mucho, entonces puede emitir un juicio
sobre distintas lecturas. Pero gracias a ti yo creo que se puede reformular la pregunta. Finalmente esto que te estoy diciendo no es lo mismo de lo que tú me contestaste. Es muy probable que, preguntado así, puedas contestar de otra forma. ¿Te consideras una persona que evalúa lo que lee? O sea, leo, ¿estás preparado para leer y encontrar algo más allá de lo que el texto dice? ¿O solamente te consideras tú, o digamos de manera honesta, sincera? Porque aquí no hay ninguna pregunta buena ni mala, todo es anónimo, todo es para ayudar y todo es para crecer, sobre todo este trabajo. Claro. Entonces, y te agradezco mucho. Entonces, la pregunta es, ¿consideras que tú evalúas lo que lees o estás acostumbrado a leer solo para buscar información? En ese sentido sí me considero que soy alguien que evalúa lo que lee, porque a veces cuando yo veo algo, cuando comienzo a leer algo y noto como que las ideas tal vez se cruzan con algún pensamiento anterior en algún otro lugar que leí, entonces me cuestiono, entonces cuál es la idea base o cuál es lo central de todo esto, porque si uno me está diciendo algo y después viene y me dice algo similar pero enfocado hacia otro punto, entonces ¿cuál es la idea central de todo esto? Tal vez los dos autores tengan su forma de ver esa idea, pero siempre va a haber una idea central. Entonces sí busco esa idea central para quedarme al menos con eso. Y como ya se ha dicho aquí, me han dicho en la universidad, que no existe como que el juicio arbitrario, creo que se dice. Neutro, porque uno siempre va a estar sugestionado por sus preferencias, por sus costumbres, por sus creencias. Entonces, ya cuando ya leo y veo que, digamos, en lo que es política, yo rechazo todo lo que tenga que ver con el socialismo y con la izquierda. Entonces, cuando ya comienzo a ver cosas sobre ese estilo, yo ya porque yo ya no me gusta ese tema, entonces yo prácticamente todo lo que leo sobre eso considero que si no es algo malo que se dice, o tal vez las partes buenas que yo sé que existen, si es algo más tratando de glorificar eso, yo por mis creencias y por mis juicios que ya tengo preconcebidos, entonces los rechazo totalmente. Pero igual me mantengo abierto a leerlo para informarme un poco más sobre cómo ellos ven esa parte y cómo desde mi lado más capitalista y conservador veo ese mismo enfoque. Querría decir entonces que si hubiese algunos elementos, ya sea en el socialismo o en cualquier otro, que pudieras considerar válidos, ¿te abres a esa opción o consideras que de todos modos tienes una visión ya preconcebida y parcializada? Claro, sí veo, como ya la pregunta lo dice, sí que la evalúo, claro. Yo lo leo y reviso más información a detalle, no me dejo guiar solamente por algún autor o algún influencer que hable sobre el tema. Entonces lo leo y veo que tiene bases, tiene funciones, reviso más textos y veo que tienen se asemejan, entonces sí lo acepto, que se puede acoplar a lo que pienso. No hay un rechazo total, pero igual cuando recién lo comienzo a leer hay como que una alarma que se prende que dice, ya sabes para dónde va esto, ya sabes qué esperarte, pero igual si quieres continúa. ¿Cómo consideras el nivel de lectura con el que entraste al inicio del semestre? ¿Cómo comenzaste el semestre? El nivel de lectura de que comencé, la verdad es que yo siempre he dicho que desde que entré a la universidad, que me falta bastante cultura y que tengo bastantes vacíos en lenguaje. Lo he visto cuando a veces me faltan las tildes, signos de puntuación, entre otras cosas. Entonces no fue solo al principio del semestre, más bien creo que desde que ingresé a la U sentí que todos esos textos que no leí o que no me interesaron, toda la historia del Ecuador que tuve que habérmela aprendido, que tampoco me la sé, entonces siento que todos esos vacíos que
ya tenía del colegio porque no quise leer, porque no me lo enseñaron en algunas ocasiones, o porque directamente yo no quise aprenderlos. Este semestre en específico me han perjudicado demasiado, porque el profesor tanto de Allen Panchana como el profesor Efraín Luna nos recrimina eso, y yo no puedo, o nos pregunta sobre eso, y yo no puedo decir nada porque no conozco nada del tema, no he leído nada sobre el tema. Entonces me limito a después de que él ya nos hace hincapié en eso, yo recién revisar qué fue lo que pasó, pero porque en teoría ya deberíamos saberlo, pero yo no lo sé, porque por toda esa falta de lectura. O sea, si hubiéramos que calificarlo del 1 al 10, yo me pondría al menos un 3, y eso siendo amables. ¿A qué te refieres con recriminar? Recriminar en el punto de que nos hace una pregunta sobre algún hecho histórico de Ecuador o sobre algo que haya pasado, y yo no puedo responderla, y entonces él nos dice, pero ustedes deberían saberlo. Y yo me siento mal porque es verdad, o sea, ya debería yo saberlo ya estando en cuarto ciclo, pero no lo sé porque nunca lo leí. Y entonces, pero cuando ya me lo vuelven a decir, ya tengo que leer más sobre esto, porque la verdad es que ese vacío sí me va a pesar, me va a seguir pesando. ¿Y te pones al día? ¿Lees por tu cuenta? ¿Completas? ¿Llenas algunos de esos lagunas? Claro, cuando ya nos pregunta, entonces, primero mi alerta es de nerviosismo, porque yo, ¿qué hago? No sé nada de eso. Entonces lo que yo hago es sacar el celular, y ahí reviso directamente qué es lo que nos preguntó, qué es este libro. Porque incluso el profesor Allen Panchana nos dice, en este libro de aquí refleja claramente esto. No sé si lo habrán leído. Y yo así como que, la verdad es que casi no he leído nada. Y entonces los voy anotando y lo voy poniendo ahí, y ya después les paso. Si son temas como que hechos históricos, ya los puedo leer tranquilamente porque hay resúmenes y hay cosas que son más concretas. Pero si ya son libros en específico que haya tenido que leer, como el libro sobre la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que hay un libro sobre eso, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero lo tengo apuntado. Ya, entonces ese ya no lo puedo leer en el momento, ni tampoco en esta semana, porque tengo que hacer otras cosas de la U, de la universidad. Entonces como que ya lo anoto para leerlo después, pero los hechos los leo en el momento o el mismo día para enterarme qué es lo que pasó. ¿Pero alguien te ha pedido que leas ese libro de Hiroshima y Nagasaki, o tú consideras que es una lectura obligada que dejaste de aprovechar? Yo considero que si el profesor Allen Panchana lo recomienda, él siendo con una trayectoria tan grande, entonces siento que ese libro me podría ayudar a dos cosas: ampliar mi conocimiento y culturizarme un poco más, porque yo siempre me he considerado alguien que le falta un poco de cultura, hablando de cultura en el hecho de los libros y de historias. ¿Pero has mejorado tu lectura actualmente? Sí, bastante, con todas las recomendaciones. ¿Por motivación, por nota, por prestigio? ¿Por qué? Porque no quería seguirme sintiendo como el que no conoce sobre eso, y entonces al no quererme seguir sintiendo así, entonces comenzaba a leer un poco más, y un poco más, y un poco más, para ampliar mi conocimiento. Y lo has hecho espontáneamente, no es por obligación, porque ya pasó el momento en que debías saberlo, o todavía está el momento adecuado porque va a venir una lección, porque no, ¿cómo funciona? Es espontáneamente, porque ya el momento ya pasó, ya nadie no respondí, y respondió alguien más que sí había leído el libro, que sí sabía del tema, pero igual yo me quedaba como, ¿y qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Entonces ya lo estaba notando. Incluso yo me considero alguien que no conoce sobre la propia historia de Ecuador, porque directamente a mí nunca me la enseñaron, pero ahora ya es un peso porque estudio periodismo, entonces tengo que saber qué pasó antes, al menos en el hecho político, para poder dar mejor informes, tener mejores referencias de qué hacer ahora. Está en el pensum del colegio, ¿no te la enseñaron o no le diste importancia? ¿Cómo era? Lo que pasó fue que no tuve
un buen profesor de historia en el colegio. Lo que es algo muy chistoso para mí, pero ahorita me pesa bastante, es que yo tuve 3 años un mismo profesor. Y los 3 años nos enseñó una misma tabla con las épocas. Pero la misma. Llegaba el tercer, cuarto día de clase y ponía esa tabla y todos la copiábamos y hasta ahí llegaba todas las clases que recibíamos de él. De ahí nos mandaba a hacer las actividades del libro, que ni siquiera nos mandaba a leer ni nada, o sea, solo nos ponía ahí el libro y ya. Y nunca nos enseñó ni nos comentó sobre eso. Entonces todos esos vacíos nunca se me llenaron. Y como él era un profesor un poco, no es temperamental, digamos que desubicado, entonces no se le podía hacer ninguna pregunta porque directamente no te respondía o se enojaba, entonces preferíamos pasar de eso. ¿Desubicado significa que no sabía o que contestaba fuera del lugar? Que contestaba fuera del lugar. Decía otras cosas, le preguntabas... O sea, digamos que si alguien le quería preguntar, le decían como, él le respondía como busque en el libro o vaya busque usted mismo, y entonces es como que... ¿Lees por tu cuenta artículos de opinión? Sí, pero leo artículos de opinión que me gusten, de temas que me gusten, por decir. Yo quiero ampliarme un poco más en conocimiento en temas un poco de políticos, leo un poco sobre política, sobre tal vez temas muy que ahora digamos son un poco controversiales. Por ejemplo, leo un poco sobre lo del aborto legal o los artículos pro vida, sobre qué es lo que está pasando, opiniones de distintos medios. Sigo a un par de influencers, no sabría si decirle influencers porque llamar influencers no me parece correcto porque yo lo relaciono más como que con personas que quieren hacer videoblogs y cosas así, pero digamos que son conocedores del tema. En YouTube, que son Agustín Laje de parte de los conservadores y Emanuel Danan también un poco del Partido de los Libertarios junto con Javier Milei. Entonces me gusta bastante escuchar las opiniones que ellos dan y cómo ellos los refutan a los que piensan en contra de ellos. ¿Y te asignan artículos de opinión tus profesores? Para leerlos, no nos asignan artículos de opinión, más lo que nos asignan son textos académicos, y en este semestre más a leer las noticias para comenzar a saber qué es lo que está pasando en el Ecuador, porque no podemos seguirnos quedando sin conocer qué es lo que pasa en el país. Entonces más las noticias generales más que artículos de opinión. ¿Cómo identificas si lo que estás leyendo es o no un artículo de opinión? Porque hay textos informativos, aparentemente informativos, en que te están vendiendo una idea y finalmente hay una postura del escritor. No sé si se nota. Yo creo que en sí creo que todos los textos en general tienen ciertas ideas que te quieren vender. Incluso los textos antiguos que hablan sobre el socialismo siempre venden la idea del socialismo y comunismo como algo bueno, pero ya es cuestión de ver lo que han causado para saber si es bueno o no. Y creo que también los informativos, más que nada las enciclopedias, creo que son esos textos como que únicos que nunca podrán venderte una idea, sino que porque solo son recopilaciones de datos. Entonces yo creo que al menos todos los textos que tengan recopilatorio de datos, de hechos, pero claros y puntuales, hay ciertas cosas que se pueden identificar, como por ejemplo fechas, que ya sabes que si tienen fechas precisas, sabes que es información, es informativo. Entonces dentro de todo al menos ese párrafo con esa fecha, no te van a meter alguna frase de ventas o de opinión, como esto es lo que sugirió que pasó en tal año, pero ya sabes que si tienes hay ciertas frases que se identifican mucho, que se asimilan a las ventas, que yo sé que me están vendiendo la idea, pero es porque yo también
antes trabajé en ventas, entonces ya puedo reconocer esos pequeños patrones dentro de los textos. Entonces yo diría que al menos los informativos puntuales que tengan datos, que tengan fechas y que no tengan palabras sugerentes como así pensaba cierto autor o no sabría muy bien qué frases usan. O sea, sí las puedo reconocer al momento de verlas, pero en este momento no recuerdo alguna precisa. Y si el autor dijera algo, o sea, y te está diciendo cómo piensa, ¿tú lo detectas o a veces se te puede pasar? Yo creería que a veces sí se me podría pasar, pero si solo hago una primera lectura. Si ya lo leo 2 veces o 3 veces, ya creo que la idea del lector podría disuadirla y construir yo mismo mi idea en base a lo que leí. Por eso es lo que digo que todos los que son libros de autores serían un poco difíciles de que ellos no te vendan alguna idea, porque todos te venden cierto tipo de ideas. Incluso los libros de romance te venden las ideas de cómo debería ser el amor. Libros de autores económicos como Padre Rico, Padre Pobre te venden cómo deberías manejar tus finanzas. Lo que no te dice es que no siempre va a ser así, que en algún momento te vas a enfermar o en algún momento vas a no tener dinero y vas a tener que gastar tu tarjeta de crédito. Entonces, y nunca te van a decir cómo hacerlo bien, solo te sugieren cómo ellos lo hicieron para vender su libro y lo venden como que si fuera la gran fuente de que tienes que seguir supuestamente como una guía de pasos que no existe, solo son las ideas que ellos te quieren vender que tú sigas. ¿Lees a la defensiva siempre? O sea, tú dices, me estoy agarrando de tus palabras, dices, Padre Rico, Padre Pobre, sí, todo eso, pero ¿y qué pasa si es que tal cosa? O sea, cuando lees, ¿tu cabeza va pensando responderle al texto o lees o te confías cuando es un texto informativo porque hay fechas y te sigues de largo? ¿Cómo es tu proceso de lectura? Yo creo que en temas que yo conozco, sí hago ese debate interno cada vez que leo alguna línea. Por ejemplo, como ya lo mencioné, yo conozco un poco sobre las finanzas. No soy un experto financiero, pero ya conozco cómo se manejan ciertas cosas. Entonces, cuando veo libros con estas ideas un poco raras, por decirlo de alguna manera, entonces ya digo, a ver, pero esto no concuerda con lo actual. O cuando leo libros un poco sobre un capitalismo muy fuerte, yo digo, pero esto tampoco está bien. O sea, no está bien poner a trabajar a todo mundo 12 horas y querer pagarle como esclavo. Eso tampoco está bien. Pero tampoco está bien que vengan y digan que tenemos que repartirnos la plata y la comida entre todos porque sí. E incluso el que no ha hecho nada. Entonces, en temas que yo conozco, mi cabeza sí hace ese debate interno mientras voy leyendo. Otro tema que me gusta bastante son los videojuegos. Entonces, cuando ya comienzo a leer artículos sobre qué pasa actualmente con Sony o con Microsoft y veo qué dicen estas cosas, digo, pero eso dudoso porque actualmente yo sé como sigo a las compañías y sigo a estas noticias, yo sé cómo les está yendo. Entonces cuando ya veo estos artículos, algo en mi cabeza me dice, pero ¿estás seguro de esto? Y entonces en temas que yo conozco sí hay ese debate interno, pero en temas que desconozco sí me dejo un poco guiar más por lo que dice el texto, porque como ya lo mencioné antes, yo no me siento en la capacidad de emitir un juicio, porque es algo que yo no tengo idea, entonces prefiero guiarme por lo que dice el texto. ¿Se te dificulta la lectura de textos académicos? Sí, actualmente sí, porque los textos académicos, digamos, primero son muy extensos y segundo son muy densos, al menos los que nos han tocado a nosotros. No sé si en algún lugar, en alguna carrera hayan textos académicos menos densos, pero al menos cuando leíamos sobre sociólogos, al principio, las primeras clases, se me hacía bastante difícil pasar de 20 páginas. 20 y bastante. Claro, pero el texto que nos mandaban a leer era como de 50.
¿Pero para una sola fecha? No, para varios días. ¿Pero te mandaban de 10 en 10 o de 20 en 20? No, digamos que nos mandaban el lunes para el próximo lunes. ¿Cuántas páginas? 50, 60 páginas. Entonces, se me dificultaba bastante pasar las páginas. Incluso hubo un tiempo en el que primero quería enfocarme en entender cada página, pero ya veía que eso no está funcionando, o no leía nada porque directamente no entendía y me frustraba y me ponía a hacer cualquier otra cosa. Entonces ya me di cuenta que lo que tenía que hacer era leer una vez de corrido y después ir subrayando, ya sea o bien en el PDF, que se puede subrayar también, o bien imprimirlo y leerlo y subrayarlo. También algo que me ayudó bastante fue escuchar para no perderme en el texto, porque a veces la mirada se cansa, incluso frente a las pantallas. Yo no me gusta leer en las pantallas porque me duelen los ojos. Incluso yo cuando trabajo de noche en la computadora, yo prendo una lámpara o dejo la luz prendida del cuarto porque me arden los ojos, porque no estoy acostumbrado a trabajar nunca con oscuridad tan cerca de una pantalla. Entonces yo creo que sí, los textos académicos todavía se me dificultan, pero siento que cada vez se me dificultan un poco menos. Actualmente con los semiólogos que leímos, los primeros 3 semiólogos se me hicieron parcialmente fáciles de leer, incluso con el texto extenso que nos pasó el profesor Allen, pero que como era más actual, lo entendía más, porque tenía ejemplos más puntuales. Entonces creo que los textos académicos que están más ejemplificados son los que a todos los estudiantes agradecemos que existan, porque nos permiten ver desde otra forma las cantidades inmensas de palabras. ¿Cómo te sientes cuando das tu opinión en clase sobre una lectura? Si es una lectura que yo leí y que sí estoy 100% seguro sobre el tema, no siento que está bien, entonces no siento ningún tipo de temor ni nada. Pero si es algo que yo sé que leí parcialmente o que no lo leí y lo releí, pero igual no lo entendí, y lo que en sí yo fui a escuchar la clase a que me expliquen un poco más el tema. Entonces cuando doy esa opinión, de algo que no leí, siento un poco de miedo e inseguridad, porque yo sé que no leí bien o que no entendí, entonces me siento un poco hipócrita dando una opinión de algo que ni siquiera conozco bien. Pero cuando das tu opinión, ¿lo haces espontáneamente? ¿Porque te preguntan? ¿Por qué? Generalmente siempre trato de que se vea que yo mantengo una opinión firme sobre ciertos temas que nunca van a cambiar. Lo más probable es que nunca cambien, porque ya son mis convicciones también las que hablan un poco, y mis creencias. En cuanto a temas, como ya lo mencioné, de políticas un poco más conservadoras, siempre doy esa opinión y mi opinión es firme y ya, eso lo hago espontáneamente. Pero cuando me piden que dé una opinión sobre algún texto académico o alguna reflexión, entonces cuando entendí completamente lo doy de forma espontánea. Pero a veces los profesores preguntan, dime tu opinión sobre esto, y entonces me señalan a mí y yo sé que no lo he leído, entonces me toca dar una opinión a medias con lo poco que leí. ¿Te envían tareas en las que tengas que dar tu opinión razonada acerca de un texto? Sí, el profesor Allen nos envió, no opinión, o sea, les digo opinión o reflexión sobre el texto, que yo considero que, o sea, si bien no son iguales, son parecidas porque ambos nos obligan a pensar, relacionar el texto. Entonces sí, el profesor Allen Panchana nos enviaba esas tareas. Me parece que también el profesor Héctor Chiriboga, en ciclos anteriores, nos enviaba esas tareas. Y el profesor Efraín Luna nos pide que demos comentarios y opiniones sobre lo que estaba pasando actualmente en el país. ¿Te sientes en libertad de expresar tu opinión en clase sobre una lectura enviada?
pese a no estar de acuerdo con el autor? Sí, yo diría que sí, porque yo siempre he creído que una opinión es propia, entonces no tiene que sentir miedo de lo que piense. Si uno siente miedo de lo que piensa, tiene que tratar de trabajar en ello, porque al fin y al cabo las lecturas existen, pero no tenemos que estar de acuerdo sí con ellos. Tal vez en lecturas científicas no habrá posibilidad de refutarlas, porque ya tiene bases científicas, pero en lecturas tanto literarias y de conocimiento general, tal vez puedas emitir algún juicio en contra del que esté en el autor. Como ya mencioné antes sobre estas lecturas del socialismo, sobre la supuesta manejo de las finanzas, uno podría emitir una opinión contraria a las que estos autores quieren hacerte creer. ¿Has pensado alguna vez que aún las teorías aparentemente científicas tienen una postura y que quién sabe que tú tal vez habría la posibilidad de dar una opción que se te ocurre y que podría ser válida? La verdad es que yo diría que las lecturas científicas tal vez tendrían cierta postura del investigador que las hizo, pero el hecho de que exista esa postura y ese método no significa que no pueda existir algún método alterno por otro investigador que piense totalmente diferente, pero que al fin y al cabo lleguen a un resultado similar, o incluso puede ser el mismo, pero por otro método. Porque creo que en las matemáticas se aplica bastante eso, que, a ver, para llegar a cierta respuesta puede existir este método que es totalmente largo, o puede existir este método que es más gráfico y más corto, incluso más fácil de asimilar. Entonces yo diría que tal vez en las lecturas científicas sí haya una posición del investigador, pero también puede haber otro método alternativo. Espontáneamente, ¿tú alguna vez has dicho en clase si es que ha habido alguna lectura con la que tú no, alguna propuesta en una lectura donde tú no estés de acuerdo, espontáneamente has expuesto esa postura tuya? Sí, porque en caso de yo equivocarme, me gustaría que me dijeran, tal vez yo entendí mal la lectura, o tal vez mis prejuicios hablaron por mí. Entonces me gustaría que, si fuera así el caso, el profesor o algún otro estudiante que piense diferente me diga por qué tal vez yo me equivoqué, o tal vez yo lo vi de otra forma y como él lo vio, para que se creen diferentes ideas, porque al fin y al cabo eso es lo que busca una opinión, generar cierto debate entre las personas. ¿Alguna vez en una reunión, en un debate en la universidad, tú te has presentado como una idea y luego escuchando al resto libre y voluntariamente, no porque esté la mayoría o porque te miran extraño ni nada, tú hayas dicho, creo que tienes razón, que en estas cosas te acepto tu postura o creo que estaba equivocado? Sí, ¿Lo has hecho? Sí, porque como ya mencioné, yo tampoco tengo el juicio arbitrario, no estoy seguro cómo se dice la palabra. ¿No tienes la respuesta definitiva? Claro, ¿Algo así? exacto, no tengo la respuesta definitiva, entonces el punto de yo dar mi opinión es que alguien me diga tal vez que estoy equivocado. ¿No te has sentido mal por el hecho de que tú aceptas haber en su momento haber recibido una opinión contraria a la tuya y me dices que has dicho, bueno, creo que tienes razón y que yo estaba equivocado? No necesariamente porque estaba equivocado, pero al darle la razón al otro estamos diciendo, sí, es tu postura o tus argumentos me convencen de que lo que yo estoy planteando pues no es tal. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Y cómo te has sentido? ¿Mal? ¿Bien? No me he sentido mal, es que igual no siento ningún desagrado por mis compañeros, ni ningún tipo de encare directamente. ¿Ni con profesores que puedas pensar que creen? No, porque al menos en los temas que yo defiendo una postura
fija, yo no planeo, o sea, no veo forma de que yo pueda cambiar esas posturas, pero en otros temas yo sí estoy abierto a cambiar mi postura o incluso aceptar que, ¿por qué no? Yo lo que yo pensé no fue correcto, que en realidad el enfoque era otro, que la metodología era otra, que el autor quiso decir otra cosa y al final yo fui el que estaba mal. ¿En qué materia crees tú que usas más tu capacidad crítica? Creo que en la materia de lo que es improvisación y podcast, porque el profesor nos envía a leer bastante lo que son las noticias y al final nos pregunta qué piensa sobre esto, pero más que nada en la materia de semiótica, porque nos mandan a leer sobre los semiólogos y con los semiólogos identificar los signos en el mundo, en la sociedad que pueden estos semiólogos dar a conocer. O sea, con el conocimiento que adquirimos de los semiólogos, encontrar esos signos en el mundo actual. ¿Cuándo fue la última vez que practicaste en clase los recursos discursivos que estaban en el cuestionario, como las metáforas, los símiles, las frases hechas, los eufemismos? Si alguna vez lo has practicado. En clase, en la universidad, me parece que no. Bueno, al menos no todos. Tal vez la metáfora, el símil, tal vez más que nada para grabar videos, para hacer esas representaciones, que al fin y al cabo se basan en estos recursos, pero que en el momento de proyectarnos en el audiovisual son como que no tenemos que decir explícitamente qué es eso, porque ya nosotros teníamos ese conocimiento de los recursos y ya sabíamos cómo queríamos expresarlo en el video. ¿Alguna vez los practicaste como tales? Este es una metáfora, este es un símil, o sea, haberlo reconocido, haberlo practicado, de modo que te acuerdes de alguno en especial, practicado en general en un evento, una práctica guiada. En una práctica en la universidad me parece que no. ¿En el colegio? En el colegio sí. Reconocer ciertos fragmentos y decirnos si esta era metáfora, símil o tal cosa, o la hipérbole, pero las que yo me acuerdo más que nada son de la metáfora y de la hipérbole. El símil lo tengo todavía por ahí bailando. ¿Y aplicarlo no, solo reconocerlo? Reconocerlo y aplicarlo también escribiéndolo. ¿Se te grabó alguno en especial? En especial alguna frase de metáfora o de hipérbole. No, pero sí a reconocerlos cuando son en canciones. Por decir, que a veces sabes decir en la hipérbole, que es la exageración de las cosas. Por ejemplo, tus ojos brillan como las estrellas. Sabemos que es una exageración porque es imposible. Y en la metáfora, tal vez al usar palabras que se entiendan de otra manera también, pero no sabría dar en este momento un ejemplo específico. Finalmente, del 1 al 10 y con tu mano en el corazón, así, con toda la honestidad del mundo, ¿cuánto te evaluarías tú como estudiante? ¿Qué nota te pondrías del 1 al 10 como estudiante? Puede ser 10, puede ser lo que tú digas. Y argumenta por qué te pondrías esa nota. En estudiante yo diría que al menos un 6.5, porque considero que hay varias cosas que pude haberlas hecho mejor, que yo sé que las pude haber hecho mejor, pero tal vez por la falta de organización o falta de tiempo, o tal vez porque fui dejado en ese aspecto o no hice tal cosa o no presté atención en ese momento específico, no lo hice. Y entonces incumplí, aunque siempre desde que salí del colegio sí, soy mucho mejor estudiante que antes, porque en el colegio siempre me quedaba supletorio y ya salí a la universidad y mis promedios son de 8 para arriba. Entonces sí veo ese cambio drástico de mi yo del colegio que no estudiaba prácticamente o que no hacía ningún deber, a el yo de la universidad que se preocupa por hacer cada deber al menos
y en las materias que tiene algo un poco más de cariño se preocupa por hacer algo increíble. Tu argumento me suena como que me califico 6.5 por el pasado. Mi pregunta es un poco cómo te calificarías hoy, aquí y ahora, como estudiante, con toda la, más que honestidad, ¿no? Con toda la sinceridad de tu corazón y de tu cabeza. Yo diría que tal vez subiendo a 7, pero no creo que sea el estudiante perfecto, que se puede poner un 10. No, ya. Y tampoco creo que estoy dando aún lo mejor de mí en cuanto a todo nivel universitario. ¿Qué necesitarías para dar lo mejor de ti? Un poco más de dedicación. ¿Solucionable? Un poquito más nada más. Sí, yo creo que sí. ¿Motivación? ¿Qué falta? No, motivación no creo, porque al fin y al cabo yo siempre he pensado que la motivación es pasajera. Entonces uno ya tiene que aceptar el hecho de que tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. Porque si uno piensa que con motivación va a poder hacerlas un poco más, entonces cuando se te acabe la motivación no vas a hacer nunca nada. Entonces por eso yo ya tengo planteado que la universidad es algo que yo escogí y que ya desde que ingresé al primer semestre ya tengo que seguir de largo y tratar de dar lo mejor de mí. Entonces sí creo que le pondría una rayita más de empeño el próximo semestre. Bueno, muchas gracias